Desde la antigüedad el ser humano tiene un sentido numérico. Probablemente este nació de la simple observación. Antes de contar o tener un lenguaje bien definido, éramos capaces de crear relaciones unívocas, es decir, relacionar un objeto a otro. Con el tiempo comenzamos a contar utilizando vocablos sencillos y repetitivos. Esto fue evolucionando hasta crear complejos sistemas numéricos. Las relaciones humanas se hicieron más complejas. Los pueblos se agrupaban, el calor incrementaba y como un espejismo de la arena nacen las pirámides egipcias, con sus formas perfectas que el tiempo no ha logrado borrar. Con 2 sistemas numéricos y una extraordinaria intuición matemática, el imperio egipcio fue de los más poderosos del antiguo mundo. El ojo de Horus, revestido con la mitología de todo un pueblo, nos habla sobre la venganza y las fracciones, la forma de ajustar cuentas y de repartir el pan. Esto puede parecer sin importancia, pero ¿qué es más importante que ajustar cuentas y repartir el pan? Los egipcios fueron maestros en las fracciones. Su falta de rigor matemáticos no les impidió continuar con su labor. El tiempo pasa, todo cambia, y la inestabilidad política disminuye el poder del gran imperio. Mientras una flor muere, otra nace. Grecia se desarrolla y nutre de las civilizaciones anteriores. Gran parte de los científicos, filósofos y matemáticos griegos fueron educados en Alejandría, el centro del conocimiento egipcio. Regresan a Grecia con una perspectiva única. Las matemáticas son algo más que una herramienta. La geometría alcanza un nivel casi divino. Los griegos quedan enamorados del rigor matemático. Es aquí donde se considera que nacen las verdaderas matemáticas. Axiomas, teoremas, demostraciones, la característica lógica que hace que todo tenga un sentido. La geometría tuvo tal importancia en la sociedad griega que se cuenta que frente a la academia platónica se escribía en letras doradas: que no entre nadie que no sepa geometría. Nacen los primeros matemáticos, y estos cuentan con gran renombre y reconocimiento dentro de la sociedad. Sin embargo, una vez más, el inminente cambio y la complejidad de las sociedades hacen que el mapa cambie. Roma se expande vertiginosamente y tras la absorción de Grecia comienza la decadencia del labor matemático. Hipatia de Alejandría, la última matemática griega, muere cruelmente asesinada, y con ella toda una tradición que tomaría siglos recuperar. Probablemente Al-Khwarizmi haya sido el matemático más famoso de su época. Al-Khwarizmi fue un matemático árabe cuya influencia perdura hoy en día. Esperen. Así está mejor. Este célebre personaje, que ha sido portada durante años del famoso libro Baldor, para muchos es el creador del álgebra. Sin embargo, a pesar de haber sido un matemático notable en su época, hay algunas cosas que se deben aclarar. El famoso libro de Al-Khwarizmi, lejos de ser un estudio del álgebra o de las propiedades numéricas, es más bien un manual o libro de texto que se utilizaba para instruir a los comerciantes y a los escolares sobre la utilización básica del álgebra. Si bien las matemáticas árabes fueron una brisa fresca durante un periodo de suma opresión en Europa, fue hasta pasado el Renacimiento cuando podemos decir que las matemáticas comenzaron a avanzar nuevamente. René Descartes es un personaje fundamental, no solamente en la historia de la filosofía, sino también la de las matemáticas. Su concepción de la geometría fue una verdadera revolución, una que no fue fácil asimilar. Otra notable revolución fue la invención del cálculo integral de la mano del famoso Newton y Leibniz. Si bien fue a Newton al quien se le atribuyó la invención del cálculo, Leibniz tuvo el mérito de haberlo publicado por primera vez. Y fue su notación la que terminó triunfando gracias a la influencia de los hermanos Bernoulli en su propagación. Y bueno, ya que estamos hablando de cálculo, ¿por qué no hablar del infinito? ¿Por qué no hablar de Cantor? El trabajo de Cantor fue revolucionario, rompió con la concepción que se tenía de las matemáticas. ¿Qué es el infinito? ¿Existen infinitos más grandes que otros? La teoría de conjuntos, creada casi en su totalidad por Baldor, La teoría de conjuntos, creada casi en su totalidad por Cantor, es el escalón necesario hacia unas matemáticas modernas. Gracias a ella, el álgebra pudo tomar otras dimensiones.
Nos vamos acercando al final de esta historia. Si bien las matemáticas modernas siguen siendo extensas, esta es solamente una probada de los cambios que ha habido en la concepción de las matemáticas durante la historia. Recapitulando, el sentido numérico es algo que nos nació de forma casi instintiva, a través de la observación. Contar fue el primer paso, observar las figuras e intentar interpretarlas el segundo. Describir la forma de las figuras y predecir su comportamiento, para después mirar hacia lo pequeño y hacia lo infinito, hacia lo grande y lo majestuoso, y preguntarnos, ¿qué hay más allá? Las matemáticas son un esfuerzo por mirar, por entender. Son una forma de interpretar la naturaleza.